Hoy vamos a hablar de una enfermedad llamada leucodistrofia metacromática, como pueden observar. A continuación, en esta revisión vamos a evaluar diferentes aspectos, como lo que sería una breve introducción a la patología, la epidemiología, etiología, un repaso a la historia, ya que esto digamos que nos va a permitir comprender las manifestaciones clínicas, histopatológicas y también imagenológicas de la enfermedad, la fisiopatología per se, clasificación de la enfermedad, cómo la diagnosticamos, cómo la tratamos y cuál es el pronóstico de estos pacientes. Entonces, iniciando ya por la definición de la enfermedad, comprendemos que la leucodistrofia metacromática es un trastorno de depósito lisosomal hereditario de carácter autosómico recesivo, ¿cierto? Y este se caracteriza por una alteración en la ruta metabólica de los esfingolípidos. ¿En dónde? En la porción intralisosomal, ¿cierto? Y esto pues va a tener como caracterización lo que vendría a ser la dismielinización progresiva, sea el sistema nervioso central y o el sistema nervioso periférico. Listo. Es muy importante tener en cuenta eso, de que no es una enfermedad desmielinizante, sino una enfermedad dismielinizante. Listo. Y ya vamos a ver por qué. Desde la epidemiología comprendemos que esta va a tener una prevalencia en nuestra región de 1 a 40.000 nacidos vivos, que inclusive se extiende a 1 a 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, esto pues cambia en algunas poblaciones, como pueden observar. La población que es más afectada es como una región en el este de Yemen, en la cual habitan un grupo de judíos, pues denominados judíos de Aván, en la cual la prevalencia pasa de ser de 1 a 40.000 nacidos vivos a 1 a 75 nacidos vivos. También en los indios navajos en Estados Unidos es de 1 a 2.500 y en algunos grupos árabes pues, que residen en Israel se ha observado que esta llega a ser de 1 a 8.000. Entonces, como pueden observar, digamos que esta variabilidad en lo que vendría a ser la prevalencia, pues desde la epidemiología, nos da a entender que muy posiblemente hayan diferentes aspectos, pues desde lo que vendría a ser la epigenética, que lleguen a influenciar el por qué se llega a dar esta enfermedad, ¿cierto? Ya desde lo que vendría a ser, pues, este estudio, les quería compartir sencillamente el abstract y algunas conclusiones que se obtuvieron del mismo, como para empezar a comprender la naturaleza de esta enfermedad. Entonces, como pueden observar, el propósito de este estudio fue determinar la incidencia y también, pues, aquellas manifestaciones clínicas más comunes en las leucodistrofias, ¿cierto? En esta no solamente se evaluó lo que vendría a ser la leucodistrofia metacromática, sino otro tipo de leucodistrofias como las que hemos venido viendo en el semestre por parte de Andrés y otros ponentes. Entonces, como se puede observar, una de las conclusiones principales fue que la leucodistrofia más común fue la metacromática, esta estando en un 8.2% de la totalidad de los pacientes involucrados en este estudio, siendo esa totalidad 122. Listo. La segunda más común fue la enfermedad de Policeus-Merzbacher, la cual, pues como ya recuerdan todos, la vimos a inicios de semestre. Secundario, pues ya encontraríamos lo que serían los trastornos mitocondriales con una prevalencia del 4.9% y finalmente las adrenoleucodistrofias con una prevalencia del 4.1%. Respecto a las alteraciones que llegaban a presentar estos pacientes en común, tenemos que la más prevalente vendrían a ser las convulsiones, estando presentes en el 49% de los pacientes. Muchos de estos tendrían lo que vendría a ser una paresia de la musculatura pues, de la deglución, por lo cual pues, debieron de verse sometidos a un procedimiento quirúrgico cuyo resultado fue una gastrostomía pues, para ser alimentados. Muchos de ellos tuvieron lo que vendrían a ser regresiones en el neurodesarrollo, principalmente en la porción cognitiva, esto estando presente en el 32% de los pacientes, y ya pues como otras alteraciones que encontramos estaban las alteraciones neuroendocrinas y también cerebelosas. Entonces, la etiología de la leucodistrofia metacromática parte de dos genes, el gen ARSA y el gen PSAP. Entonces, inicialmente, y aún más importante, el gen ARSA se ubica en lo que vendría a ser el cromosoma 22, en el brazo largo, en lo que vendría a ser el locus 3 de 33. Y ese nos va a codificar su transcripto, el cual es una enzima denominada larisulfatasa tipo A. Esta enzima la encontramos pues en lo que vendrían a ser los lisosomas y va a facilitar lo que vendría a ser el catabolismo de los sulfátidos, que son unas sustancias sumamente importantes para lo que vendría a ser la producción y el mantenimiento de la mielina. Como se puede observar, el mayor sustrato fisiológico de todo este proceso metabólico dado dentro de los lisosomas es el cerebrócido sulfátido, ¿sí? El cual es un esfingolípido de éster sulfato.
que como ya les mencioné, pues es sumamente importante pues para el desarrollo y mantenimiento de la mielina. Ya por otro lado tendríamos lo que sería el gen PSAP, el cual se ubica en el cromosoma 10, en el brazo largo, principalmente en lo que sería el locus 21.1. Este va a codificar una proteína llamada prosapina, la cual está implicada en lo que vendría a ser el catabolismo de los sulfátidos, como ya lo mencionamos aquí también en la arisulfatasa tipo A, y además de esto, y muy importante, facilita el clivaje enzimático para dar la formación de la arisulfatasa. Esta proteína tiene diferentes cofactores, diferentes productos pues que vienen de la misma, que son como pueden observar la saposina tipo A, B, C y D. Y cada una de ellas pues está involucrada en diferentes procesos metabólicos y su disfunción a diferentes tipos de leucodistrofias, como ya estamos próximos a observar. Pero antes de observar dicha alteración, hablemos pues de lo que vendría a ser la estructura de dichas proteínas, dichos transcriptos. Entonces comprendemos que la ASA, la arisulfatasa tipo A, inicialmente es una preproteína de 507 aminoácidos, la cual, gracias al clivaje dado por la prosapina, da un clivaje de un péptido de 18 aminoácidos, permitiendo la maduración de dicho transcripto, dándonos como producto una proteína madura de 489 aminoácidos. Lo importante de esto es que entendamos que del paso 1 al paso 2 es gracias a lo que vendría a ser la prosapina y sus cofactores. Sin prosapina o saposina tipo B, no tenemos un clivaje de la arisulfatasa. ¿Listo? Por parte ya de lo que vendría a ser la prosapina y sus cofactores, observamos que ya su función principalmente va a ser activar los esfingolípidos para dar su catabolismo a nivel intralisosomal y a su vez facilitar el clivaje de la arisulfatasa tipo A. Tenemos diferentes tipos de deficiencias, teniendo aquí en primera instancia una deficiencia global de todos los tipos de saposina, tanto A, B, C y D, lo cual nos daría como resultado una neurodistrofia severa letal, la cual es incompatible pues con la vida. Tenemos también aquí lo que sería la saposina B, cofactor de la prosaposina, la cual se asocia de forma muy estrecha a la leucodistrofia metacromática. Y finalmente tendríamos la saposina tipo C, la cual se asocia a la enfermedad de Gaucher, la saposina tipo A a la enfermedad de Krabbe, otro tipo de leucodistrofia, y finalmente la saposina tipo D, la cual hasta ahora no encontramos ningún trastorno pues asociado a la deficiencia de dicho cofactor. Entonces ya para remontarnos a la historia, tenemos diferentes protagonistas. El protagonista inicial se va a denominar Johann Ludwig, esto siendo pues un científico que se caracterizó por lo que vendría a ser el aislar el primer sulfoglicolípido en lo que sería el cerebro, este siendo el cerebrosio 3-sulfato que les mencioné anteriormente. Este investigador, este médico es muy importante debido a que él fue aquel clínico que describió los primeros casos en la historia de dicha enfermedad. Acá les traigo pues dichos casos, el primero siendo en 1933 en el Reino Unido, el cual pues era propio y característico de la presentación infantil tardía de la enfermedad. Entonces encontramos que es una paciente femenina de 3 años, la cual tuvo un neurodesarrollo normal los primeros 2 años de vida. Entre esta brecha de tiempo del segundo año al tercer año, la paciente empezó a presentar caídas a repetición de 2 a 3 veces al día, las cuales llegaron a un punto en el cual esta ya perdió totalmente la base de sustentación y era incapaz de mantenerse en bipedestación. Posteriormente empezó a presentar lo que sería paresias, tanto de miembros superiores como miembros inferiores, y disestesias. Esto en ausencia de un tratamiento y un conocimiento pues en lo que sería la comunidad médica de la enfermedad, llevando a la muerte de la paciente un año posterior al inicio de los síntomas. En los estudios post-mortem, como pueden observar, acá estamos observando lo que vendría a ser un corte de lo que serían los lóbulos temporales de dicha paciente y en porción también frontal. Esto es un estudio a través de la tinción de Weiger-Pal, la cual pues pretende evaluar lo que vendría a ser la presencia de la sustancia blanca, que como pueden observar, esta está, si no es por decir ausente en su totalidad, lo están al menos un 90%. Esta porción que observamos acá, digamos que más negra, en contraste a lo que estamos observando en el resto del corte, corresponde a las radiaciones ópticas, precisamente la melina de dichas radiaciones, que como se puede observar están preservadas. Además de esto, se realizaron más estudios a través de la tinción de tejido conectivo de Mallory,
la cual pues permitió apresar lo que sería la presencia de cuerpos mucolipoides, principalmente lipoides, de 20 micrómetros de diámetro. Estos ubicados en lo que serían los espacios perivasculares, el tracto piramidal, el cerebelo y las fibras mielinizadas. Entonces, como pueden observar, la presencia de estos cuerpos mucolipoides es muy correspondiente a la clínica que presentaba la paciente, ya que como pueden observar, una de las manifestaciones principales que esta tenía fue la pérdida pues de la postura y además de esto las paredes, correspondiente a esto alteraciones pues tanto cerebelosas como de los tractos piramidales. Acá les traigo pues ya lo que vendría a ser dos cortes, ambos en los cuales se utilizó la tinción de Weiger-Pal para que hagamos pues ya como que una integración de qué nos permite ver esta tinción, ¿cierto? Entonces miren, aquí en la imagen de la izquierda observamos los lóbulos de la paciente pues ya estudiada y ya mencionada, en los cuales es muy característica y muy abundante la dismielinización que se presenta. Y acá observamos lo que vendría a ser un corte de una médula espinal a nivel cervical, en la cual se observa pues lo que vendría a ser una abundante presencia de sustancia blanca, lo cual es todo lo negro, que como pueden observar en esta paciente, si no es por decir pues que está ausente del todo, lo está en su mayoría. Esto dándonos a entender pues la severidad de la dismielinización que llegó a presentar la paciente. El caso número 2 también se dio por las mismas fechas, 1933 en Reino Unido, también la forma infantil tardía y era un masculino de 3 años de edad, el cual tuvo un desarrollo totalmente normal los primeros 2 años y 9 meses de vida. Sus síntomas de inicio fueron un tanto diferentes, digamos que de una mayor predominancia frontal, como pueden observar. Este llegó a presentar lo que vendría a ser mutismo, rigidez secundaria al compromiso de vías extrapiramidales y también pérdida de los reflejos fotomotores. A diferencia de la otra paciente, pues digamos que se corrió con menos suerte, ya que murió 2 meses después del inicio de los síntomas. Los estudios post-mortem, también en los cuales se realizaron a través de la tinción de Weiger-Pal, demostraron lo que vendría a ser una pérdida generalizada de la materia blanca con una preservación de las radiaciones ópticas, al igual que la paciente anterior. Además de esto, también en la tinción de tejido conectivo de Mallory se encontraron los mismos cuerpos mucoides y lipoides. Sin embargo, en este caso había una predominancia de estos cuerpos lipoides en contraste de los mucoides. Además de también encontrar lo que vendría a ser la presencia de esclerosis neuroglial. La historia continuó y ya en 1939 en Bélgica se presentó el primer reporte de la forma adulta de la enfermedad. Se vio en un masculino de 21 años, quien tuvo un neurodesarrollo normal hasta sacarse un caballo a sus 21 años durante el servicio militar. Entonces, acá hay algo muy importante. Y es que ustedes como clínicos, pues digamos, posicionándose en este contexto, usted les llega a este paciente y lo más probable es que uno asocie pues los trastornos neurodegenerativos que llegó a presentar este paciente pues con dicho trauma, ¿cierto? Ya que como hemos mencionado en otras ponencias, algunos de los desenlaces del TEC en los pacientes llegan a ser manifestaciones neuropsiquiátricas y también el síndrome disejecutivo. Sin embargo, párenle bolas a esta historia natural de la enfermedad. A los 21 años posterior al trauma, el paciente empezó a ser alcohólico, a presentar ideas delirantes y de grandeza. Este paciente trabajaba pues como conserje en un colegio y él empezó a decir que él iba a ser el próximo presidente del país, que empezó a realizar campañas, se metía a los salones en mitad de clase a dar una supuesta pues charla política de lo que consistía su campaña presidencial, etcétera. Esto llevó a que el paciente pues fuera despedido de su trabajo lógicamente para posteriormente a los 23 años de edad comenzar a presentar agrafia, agresividad, ciclotimia y desorientación en 2 de 3 esferas, para finalmente a los 24 años pues empezar a desarrollar ya mutismo, al igual que el paciente en la forma infantil tardía que acabamos de ver, temblor y paresia, compromiso tanto de vías piramidales como extrapiramidales. Para ya este paciente morir en 1944, 5 años después del inicio de los síntomas. Los estudios post-mortem, acá como pueden observar, también realizados en lo que vendría a ser a través de la tinción de Weiger-Pal, pues se aprecia lo que vendría a ser la región prefrontal del paciente, en la cual, como se puede observar, hay una gliosis en lo que sería el centro semioval. Y además de esto, acá en la imagen B observamos ya el polo occipital, el cual, al igual que la figura A, nos muestra también una glosis generalizada de la sustancia blanca. Eso correspondiente a lo que vendría a ser ese trastorno dismielinizante tan característico de esta enfermedad. Además de esto, en los estudios post-mortem también se llegó a evidenciar lo siguiente, que digamos que es como
marcador característico de esta enfermedad. Y es que en las áreas desmielinizadas se encontró una elevada presencia de macrófagos, llenos de unos corpúsculos granulares, como se puede observar acá en la imagen número A. Observes acá el macrófago, acá otro y acá otro. A través del método de Nissl se confirmó que dichos cuerpos granulares que se presentaban en los macrófagos eran diferentes, pues como que gránulos de carácter metacromático, los cuales se denominan de esa manera debido a la evolución que estos llegan a presentar en el tiempo, dependiendo de las células en las cuales estos se encuentran fagocitados. En la imagen A se observa pues el inicio del estadio metacromático de dicho gránulo, y para en la imagen B ya observar, digamos, que el estadio final, en el cual pues todo este carácter metacromático termina por, digamos, rellenar o hacer de la morfología del macrófago la naturaleza pues metacromática del mismo. Ya posteriormente, años más tarde, en este estudio que como pueden observar fue publicado en febrero de 1971, se pretendía estudiar lo que vendrían a ser las diferencias, pues, de la actividad de la arisulfatasa A en diferentes formas de la leucodistrofia metacromática, tanto en orina como en suero. Esto, pues, se estudió la actividad en diferentes áreas, principalmente en cerebro, riñón, hígado y orina. Lo que se demostró fue que básicamente sí era posible evaluar lo que es la actividad del área de sulfatasa tipo A y que esta se encontraba brevemente disminuida en algunos pacientes, hasta un 10 y 15% de su actividad total. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya eran clínicos de una leucodistrofia metacromática, había inclusive una actividad que era indetectable a las pruebas ya en sangre y en orina. Entonces esto nos abre también puertas a un nuevo concepto, que es la pseudodeficiencia de la arisulfatasa tipo A, lo cual pues realmente es muy común en nuestra población. Sin embargo, pues esta deficiencia de la actividad de la misma enzima no es lo suficientemente marcada para llegar a presentar pues manifestaciones clínicas per se. Posterior a estos estudios, se empezaron a estudiar de otras formas también el cómo se podría estudiar de manera, digamos, más sensible la actividad de dicha enzima, ya que en las pruebas pasadas, pues, mostraron ser efectivas, sin embargo, no lo suficientemente sensibles, pues, para ser llevadas ya a la práctica clínica. Entonces, como les mencioné, esta buscaba evaluar la actividad de la enzima arisulfatasa tipo A, ya no en orina y en sangre, sino precisamente en los leucocitos, buscando así aumentar la sensibilidad a las pruebas diagnósticas. ¿Y por qué en los leucocitos? Precisamente pues por la naturaleza pues fagocítica de algunas de estas células, lo cual pues como ya habíamos observado en otras imágenes y en los casos clínicos, se había observado en algunas de las células pues fagocitarias, se encontraban estos gránulos metacromáticos tan característicos de la enfermedad. Entonces lo que se demostró fue que se logró establecer un puntaje de corte bioquímico para el diagnóstico de la leucodistrofia metacromática, siendo el puntaje de corte 2.5 milimoles en una muestra. Y además, pues como resultado de esto, lógicamente, se logró aumentar la sensibilidad diagnóstica de dichas pruebas. Entonces, ya una vez vista la historia, vamos a ver lo que sería la etiología. Entonces, como ya les he mencionado, va a haber un compromiso del gen ARSA y el gen PSAP. Va a haber principalmente una mutación de ambos, y esta mutación va a tener como resultado un déficit no en cantidad, sino en la actividad de dichos productos del gen. Por parte del gen ARSA vamos a tener una deficiencia en la actividad de la arisulfatasa tipo A, y por parte del gen PSAP comprendemos que la deficiencia de la actividad no será de su producto, la prosaposina, sino de uno de sus cofactores, la saposina tipo B. ¿Listo? Entonces, una pregunta muy importante y es, ¿cuándo tenemos un paciente pues enfermo? ¿Cuándo se da esta enfermedad? Esta enfermedad sucede cuando el paciente presenta una incapacidad de catabolizar los sulfátidos, los cuales principalmente van a ser el 3-O-sulfogalactosilceramida, la cerebrosida 3-sulfato y la galactosil 3-sulfatoceramida. Los resultados de esta alteración en el metabolismo intralisosomal van a conducir a lo que vendría a ser una dismielinización secundaria al acúmulo de sulfátidos, principalmente el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hay que tener en cuenta también que, como ya habíamos mencionado anteriormente en la parte de historia, el muestreo y las muestras no solamente pues fueron tomados de lo que vendrían a ser sistema nervioso, sino también de riñones, de hígado, etcétera. Y uno se puede preguntar por qué. La respuesta es sencilla, y es que estos pacientes pues
Suelen también presentar manifestaciones sea en los riñones o en el hígado, las cuales ya vamos a verlos más adelante. Acá está lo que les comentaba y es que algunos pacientes llegan a tener una pseudodeficiencia de la arisulfatasa tipo A y es que encontramos que esto se define por una ASA que trabaja al 10 al 15% de su capacidad total. Sin embargo, pues esto no es lo suficientemente significativo para que los pacientes lleguen a presentar el trastorno dismielinizante. Sin embargo, en algunos estudios, principalmente series de caso, se ha visto que aquellos pacientes pues con una pseudodeficiencia demostrada bioquímicamente llegan a presentar pues ya en la etapa tardía de la vida síntomas cardíacos, renales y metabólicos, siendo el principal la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, acá vamos a dar pues como que una breve revisión de lo que es el sulfátido. Esto principalmente va a actuar en diferentes células y áreas. El sistema nervioso central va a ejercer su acción sobre lo que serían los oligodendrocitos como un regulador negativo de la diferenciación a partir de procesos mielinizantes. Esto dando como una fuerza inhibitoria contra lo que sería la mielinización, la cual es regulada pues por otros procesos moleculares. Mientras que en sistema nervioso periférico, su estímulo en las células de Schwann va a ser totalmente contrario al sistema nervioso central, funcionando como un regulador positivo de la mielinización a través de una interacción que se ejerce con matrices extracelulares. Por parte de los axones, esto va a ejercer una acción también negativa, inhibiendo pues el crecimiento desmedido de la mielina en una interacción con la proteína MAL, la cual se involucra con el transporte vesicular de sulfátido. Esta va a generar lo que sería un sello hermético de la mielina, para que así no hayan alteraciones en la conducción nerviosa. Y ya finalmente en las neuronas, pues va a facilitar lo que sería la señalización entre las neuronas y las células de la glía, a través, pues como se puede observar, de la manipulación de canales iónicos, bombas y también receptores distribuidos a lo largo de axones. Los tipos de sulfátidos más importantes y más presentes en el sistema nervioso central van a ser el C24-1, este siendo el más común en sustancia blanca, y el C18-0, siendo este el más abundante en sustancia gris. Listo, entonces esta parte es sumamente importante. Digamos que en esta diapositiva y la otra se resume toda la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, yo les he mencionado a lo largo de la ponencia de que esta enfermedad es una enfermedad en la cual se encuentra una alteración del depósito intralisosomal. ¿De qué? De sulfátidos. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de metabolizar dichos sulfátidos debido a mutaciones en el gen ARSA, codificador de la arisulfatasa tipo A, y mutaciones también puede ser en el gen PSAP, codificador del cofactor saposina B. Esto que estamos observando acá es pues la porción interna de la célula. Todo el proceso inicia en el retículo endoplasmático, donde tenemos una ceramida a la cual se le agrega un grupo galactoso. Este grupo de galactosa nos da como producto una galactosilceramida, la cual posteriormente es transportada al organelo de Golgi, en el cual a esta galactosilceramida se le agrega un grupo sulfato, para darnos como resultado un sulfátido, ¿sí? Este sulfátido es sumamente importante, como ya les he mencionado, para los oligodendrocitos, para las células de Schwann, para sus interacciones con la proteína MAL y también para lo que serían las propias neuronas y su interacción con la neuroglía. Pero ¿qué pasa? Todo producto del metabolismo no debe de acumularse, este debe ser catabolizado. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se catabolizan los sulfátidos? Los sulfátidos se van a catabolizar dentro del lisosoma. Y es que en esta imagen es donde ocurre todo el proceso patológico molecular que nos lleva a la leucodistrofia metacromática. Inicialmente el sulfátido, posteriormente a haber ejercido su acción, es ingresado al lisosoma, al cual en su estructura es acoplado lo que sería el cofactor de la prosaposina, la saposina B. Una vez la saposina B ya hace parte de lo que sería la estructura del sulfátido, este permite dos cosas. Uno, la activación del cofactor, la enzima ARSA, y también la misma activación, la activación del mismo y el clivaje del mismo. Entonces, una vez la saposina B, acoplada ya en el sulfátido, activa e interactúa con el ARSA, ¿qué pasa? El ARSA genera una hidrólisis en el puente que se encuentra entre el grupo galactosa y el sulfato, para así generar una involución de dicho sulfátido a una galactosilceramida.
Entonces, la mutación que encontramos en esta enfermedad, sea por mutaciones del ARSA o mutaciones del PSAP, va a inhibir dicha hidrólisis. Entonces, en ningún momento va a haber una separación del grupo sulfato de la galactosilceramida. Esto generándonos un acúmulo a nivel intralisosomal de los sulfátidos, dando así alteraciones en la mielinización, pues no hay grupo cual genere pues todos los mecanismos regulatorios de dicha porción pues del sistema nervioso central y periférico, como les he mencionado. Entonces acá tenemos lo que vendría a ser ya un resumen de lo que les acabo de explicar. Inicialmente tenemos una ceramida en la cual dentro del retículo endoplasmático se le agrega pues un grupo galactosa para formar una galactosilceramida. Esta es transportada al organelo de Golgi, en el cual ya se agrega un grupo sulfato para tener como resultado un sulfátido. Y posteriormente, a través de interacciones entre la arisulfatasa tipo A y la sapocina B, dentro del lisosoma, se da una hidrólisis de la unión entre el grupo galactosa y el grupo sulfato para involucionarlo nuevamente a una galactosilceramida. Entonces, hay diferentes presentaciones de la enfermedad, las cuales son dependientes totalmente del alelo en el cual se encuentra la mutación. Y es que tenemos dos alelos principalmente, el tipo A y el tipo I. Para las mutaciones, pues, de aquellos que sean homocigóticos del alelo tipo I, encontramos que estos pacientes van a tener una actividad de la ARSA demasiado atenuada, que inclusive va a ser indetectable en las pruebas bioquímicas. Esto dándonos como origen, pues, la presentación más severa siendo la infantil tardía. Y eso, pues, se infiere lógicamente, a mayor deficiencia de la actividad del ARSA, mayor severa va a ser la presentación clínica, más severa, perdón. Para aquellos que sean homocigóticos del alelo tipo A, la actividad del ARSA sí va a estar atenuada, sin embargo, no hasta el punto de que sea indetectable. Esta diferencia sí es detectable y se asocia a dos tipos de presentaciones, la juvenil y la adulta. Y finalmente, aquellos que sean homocigóticos de ambos alelos, tanto el I como el A, pues va a haber una variabilidad sumamente amplia en la actividad de la enzima ARSA y también en la detección en las pruebas bioquímicas. Sin embargo, se ha visto esto asocia principalmente a la presentación juvenil de la enfermedad. Entonces, ya la presentación infantil tardía, comprendemos que la edad de inicio de esta va a ser entre los 6 meses y los 2 años de vida, como características así únicas de esas que va a tener un deterioro sumamente marcado de las funciones psicomotoras, seguido también de alteraciones cerebelosas como lo llega a presentar hacer la ataxia, también la debilidad sumada a la reflexia y también la neuropatía periférica. Entonces, como se puede observar, es una edad temprana de inicio en la cual el paciente tiene tanto síntomas del sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central tiene tanto manifestaciones de vías piramidales como extrapiramidales, dándonos así como un cuadro clínico, digamos, un tanto característico de esta enfermedad. Como consecuencias tardías de la misma, los pacientes llegan a presentar disfagia, secundaria esta paresia que ya habíamos mencionado, cialorrea, síncopes, distonías e irritabilidad. La unión de estos síntomas, valga la redundancia, es lo que lleva a los pacientes a ser intervenidos pues, por cirugía general para realizarles una gastrostomía. Y comúnmente estos pacientes, pues a menos de que sean intervenidos y que dicha intervención pues terapéutica sea exitosa, pueden en 5 años posteriores al diagnóstico hoy en día, siendo esto pues algo mucho peor en la anterioridad, como observaron pues en los primeros casos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muy posiblemente habían otros factores que influyeran pues en la velocidad en la que estos pacientes llegaron a morir. En la presentación juvenil, ya va a ser entre los 2 y los 16 años de vida, se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo, comportamientos anormales, ataxia y paresia nuevamente, convulsiones e hiporreflexia. Es importante saber que digamos que los síntomas motores son como una bandera para nosotros que nos debe alertar que pues al infante le queda poco tiempo de vida, ya que estos pacientes una vez empiezan a manifestar dichas alteraciones, es que empieza ya un declive muy marcado para que termine en la muerte del paciente. Y en la forma adulta, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, y es que inicia después de los 16 años de vida y se caracteriza, como pueden observar, por deterioro cognitivo, comportamiento anormal, inestabilidad emocional y pues acá por un lado, polineuropatía periférica. Sin embargo, algo que se menciona mucho en la literatura es que la unión de estos tres síntomas hace que muchas veces los médicos, los clínicos que están evaluando al paciente suelen mal diagnosticar al paciente, dando un diagnóstico de esquizofrenia.
descartando de forma pues abrupta una posible alteración dismielinizante. Entonces en ello es muy importante ya lo que sería la neuroimagen, que nos daría pues el diagnóstico de estos pacientes. Otras manifestaciones que ya estos pacientes llegan a presentar, como pueden observar, es un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar, colelitiasis, colecistitis, manifestaciones hepáticas, pancreáticas, intestinales, renales y adrenales, siendo lo más característico lo que estamos observando en esta imagen. Entonces, recuerden que la mayoría de las colecistitis son de origen colelitiásico, ¿sí? Y que en la colecistitis es sumamente importante encontrar pues, que uno de sus signos ecográficos es el engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar. Y en esta imagen encontramos todo. Entonces, vamos a suponer que nuestro paciente tiene la clínica de una colecistitis. Ecográficamente encontramos un engrosamiento muy marcado de la vesícula biliar, en la cual pues puede no encontramos así los cálculos bien definidos, sin embargo si encontramos abundante barro biliar, que el barro, decir que tenemos barro biliar es lo mismo decir que tenemos cálculos biliares, listo, pueden presentar lo mismo. Entonces esta es otra de las manifestaciones ya no neurológicas que llegan a presentar estos pacientes. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, el diagnóstico definitivo se da por la unión de la clínica y la resonancia magnética. Sin embargo, hay otros estudios, como cuáles, como los estudios de conducción nerviosa, que suelen ser útiles, no suelen ser útiles debido a que estos llegan a ser, digamos, patológicos en estadios muy tardíos de la enfermedad. La punción lumbar realmente no ha mostrado ninguna utilidad en estos pacientes y finalmente la ecografía de nervio periférico, al igual que los estudios de conducción nerviosa, suelen ser útiles, sí, pero en estadios demasiado tardíos de la enfermedad, en un punto donde ya usted como médico no puede hacer nada con este paciente. Hay otros estudios diagnósticos como los estudios bioquímicos, como les he venido mencionando, en los cuales se mide la actividad de la enzima arisulfatasa, principalmente en leucocitos, también en fibroblastos y orina. Sin embargo, lo recomendado es medir la actividad de dicha enzima en leucocitos, ¿listo? Por lo que les mencionaba de los gránulos metacromáticos fagocitados por dichas células. También están los análisis genéticos, sin embargo, bien sabemos pues que estos no son de fácil acceso en nuestro medio y demás. Por parte del tamizaje neonatal, pues como ya los que han pasado por neonatos bien saben, esto no es ninguno de los tamizajes que se realizan en el neonato, debido pues a la escasa prevalencia pues que se presenta en nuestro medio a través de esta enfermedad. Sin embargo, en Alemania y en Nueva York ya se está haciendo pues lo que vendría a ser la medición de la actividad de la arisulfatasa tipo A en líquido amniótico para dar un tamizaje de dicha enfermedad y dar una intervención temprana. Por acá ya estamos observando lo que vendrían a ser diferentes cortes histológicos y lo que quiero que se les quede de esta imagen es una comparación de la imagen tipo A con el resto, ¿sí? Es que en la imagen tipo A encontramos un paciente sano. Todo esto que estamos observando, estas fibras azuladas, es mielina, ¿cierto? Y miren en las otras imágenes qué tan deficiente es la presencia de esta, si no es por decir que es inexistente. Ya en el corte tipo, en el corte B observamos un paciente con leucodistrofia metacromática ya diagnosticada y se observan acá muy característicos los gránulos metacromáticos incluidos en los macrófagos de sus pacientes. Esto pues siendo ya un corte cerebeloso en la imagen tipo C, en la cual se podemos observar que hay mielina, sin embargo no en la abundancia que debería de haberlo. Entonces comprendemos que entre estos tres pacientes, digamos que este es un paciente pues que está en el medio. Finalmente, la imagen número D, esto es un corte de los núcleos basales en el cual se constata también en estas áreas, en estos islotes, lo que sería la presencia de los gránulos metacromáticos característicos de dicha enfermedad. Entonces, como pueden observar, esta enfermedad no se limita solamente a sustancia blanca, sino también llega a comprometer los núcleos basales, que comprendemos son áreas de sustancia gris profundas en el cerebro. Entonces, para quedarnos que no solamente es una alteración de la sustancia blanca, y ello explica también la disfunción extrapiramidal que llegan a presentar estos pacientes. Entonces, acá ya por el diagnóstico, te vamos a hablar de neuroimagen en un rato. Entonces, cada estadio de la enfermedad va a tener hallazgos diferentes. Listo. Sin embargo, de todos estos hallazgos, hay uno que es como el mandamás o aquel que quiero que ustedes se queden en su cabeza, que es característico de esta enfermedad. Acá estamos observando unas resonancias magnéticas de un niño de 3 años.
el cual pues lógicamente tiene una presentación infantil tardía. Tenemos en la imagen A y en la imagen B dos cortes axiales en contraste de un corte longitudinal en la imagen C. El hallazgo más importante son estas hiperintensidades simétricas bilaterales, pues que como pueden observar llegan a comprometer acá el cuerpo calloso e inclusive el área periventricular, la cual en la imagen B podemos observar que esta se limita principalmente a esta área subcortical de los lóbulos occipitales. ¿Ok? Ya en la presentación juvenil podemos observar que la diseminación de la dismielinización es mucho más severa en contraste de lo que estábamos observando anteriormente. Nuevamente hay un compromiso de el área periventricular en la imagen D. Sin embargo, hay un mayor compromiso de lo que vendría a ser el cuerpo calloso. Esto evidenciado en la imagen número E y número F. Para ya finalmente terminar con lo que sería ya la forma adulta, en la cual, como se puede observar, el compromiso es principalmente de los lóbulos frontales. Esto, valga la redundancia, frontal al rostrum de dichos lóbulos frontales. Y como se puede observar, hay un menor compromiso de lo que sería el cuerpo calloso. Sin embargo, hay una hipoplasia anterior del mismo. Acá ya estamos observando también otros cortes pues, ya axiales, uno en secuencia FLAIR y otro en secuencia de T2, en los que se constata nuevamente lo que sería este compromiso periventricular limitado en ciertas áreas a los lóbulos frontales y lóbulos occipitales. Y algo muy característico de estas dismielinizaciones es la presencia de hipointensidades íntegras en la propia hiperintensidad marcada en la enfermedad. Ahí como se las estoy dibujando. Entonces, lo característico de esto es que dicha hipointensidad corresponde a lo que sería a la perfusión sanguínea persistente en dichas áreas ya comprometidas a nivel neurológico. El hallazgo que yo quiero que ustedes se queden de esta enfermedad es este que están observando en esta imagen. Y es que en la imagen de la izquierda se observan estas lesiones periventriculares dismielinizantes, las cuales como pueden observar tienen como diferentes pues lineecitas así en una posición horizontal que adoptan lo que vendría a ser pues como que la piel del tigre o digamos que la suelen asemejar a esto. Eso para darle pues como que un patrón radiológico a la enfermedad y que uno pues a la hora de que se encuentre con estos pacientes en la resonancia uno identifique rápidamente a qué tipo de leucodistrofia pues es que el paciente está cursando, ya que pues es muy poco probable que en un centro de primer nivel, segundo nivel, se tenga la disponibilidad de las pruebas bioquímicas para cuantificar la actividad de la arisulfatasa tipo A o la saposina tipo B. Entonces ahí es donde la neuroimagen juega pues un papel tan importante en esta enfermedad. Bueno, entonces ya por parte del tratamiento, esto es una parte bien larga, pero igualmente es entretenida. Entonces, veamos. No hay un tratamiento específico para esta enfermedad. Sin embargo, se han propuesto diferentes abordajes resolutivos y abordajes pues, que se enfocan sencillamente en el manejo de los síntomas. Los abordajes resolutivos tenemos el trasplante de médula ósea, el reemplazo enzimático y la terapia génica. Y en el manejo sintomatológico tenemos inicialmente el baclofeno, el cual se administra de forma intratecal con dosis de 40 a 100 microgramos por día. ¿Para qué? Para tratar la espasticidad. Algo muy curioso es que, como pueden observar, uno de los manejos sintomatológicos es la warfarina. Bueno, pues, puede llegar a pensar tal vez que sea por manifestaciones no neurológicas. Sin embargo, la warfarina en esta enfermedad se utiliza para manejo de síntomas neurológicos. Y es que, como ya sabemos, la warfarina pues, es un antagonista de la vitamina K, el cual pues, digamos que ejerce esa acción pues, a nivel tanto hematológico como hepático. Sin embargo, la warfarina también regula la biosíntesis de los esfingolípidos. Entonces, a través de la interacción en esta biosíntesis de los esfingolípidos, pues se ha observado que en algunos pacientes y en algunas ratas también, en estudios animales, se ha disminuido la cantidad tanto en sangre, fibroblastos, orina y leucocitos de lo que serían los sulfátidos. Entonces, esto también es otra opción prominente pues, para un futuro y futuras investigaciones. La simvastatina, pues, es una de las estatinas y se utiliza principalmente, pues, porque es aquella que atraviesa barrera hematoencefálica de manera más sencilla y ha demostrado, además de esto, pues, reducir la inflamación a nivel del sistema nervioso central, a tal punto de que en diferentes estudios en los cuales se han administrado la simvastatina, se ha visto que se retrasa en X cantidad de tiempo
lo que sería el establecimiento de la dismielinización. Y finalmente, pues tendríamos ya el manejo con biológicos, principalmente con inmunoglobulina, en este caso sería IgG, el cual pues permite dar un manejo de los síntomas motores en caso de que tengamos un paciente pues con pocos días de evolución. Entonces, vamos a empezar a hablar de los abordajes resolutivos de esta enfermedad. Entonces, digamos que desde lo que sería el trasplante de médula ósea, yo les quise traer como la historia de dónde se origina pues todo este abordaje terapéutico, para así comprender por qué es una de las opciones en esta enfermedad. Entonces, inicialmente les traje pues este estudio, el cual se denomina pues el defecto en los síndromes de Horder y síndrome de Hunter, el cual pues hay una deficiencia específica de ciertos factores que, como pueden observar, dichos factores se involucran en la gradación de los mucopolisacáridos. Entonces, este estudio fue publicado en julio 9 de 1969. Básicamente, como pueden observar, se estudiaba diferentes alteraciones, diferentes enfermedades, como lo es el síndrome de Horler y de Hunter, los cuales son alteraciones de depósito lisosomal, al igual que la leucodistrofia metacromática, la cual era pues secundaria de disfunciones catabólicas de los mucopolisacáridos. Igualmente que nuestra enfermedad al día de hoy también era una disfunción en el catabolismo de los sulfátidos. Estos son pacientes pues que presentaban deformidades óseas, engrosamientos de los vasos sanguíneos, hepatosplenomegalia, retraso en el neurodesarrollo y también retraso en el desarrollo del sistema musculoesquelético. Entonces acá es donde empezó pues como que todo el apogeo del mismo trasplante, ¿cierto? Si no fuera por este estudio hoy en día no tendríamos trasplantes de médula ósea. Y es que lo que se hizo fue depositar células de lo que serían pacientes con síndrome de Horler en un medio que era proveniente de pacientes con síndrome de Hunter y viceversa. Se aplicaron células de pacientes con síndrome de Hunter en un medio de pacientes pues, de síndrome de Horler. ¿Qué se observó? Entonces, aquellos pacientes, aquellas células de Horler dispuestas en el medio de Horler, no había una disminución significativa de los errores pues, del catabolismo, ¿cierto? Sin embargo, si tendríamos células de Horler dispuestas en el medio de Hunter, había una mayor disminución de los productos acumulativos de la disfunción catabólica en estos pacientes. Y viceversa, si tendríamos células de Hunter dispuestas en el medio de Horler, había una disminución mucho más significativa a la comparación de ubicar células de Hunter en un medio Hunter. Entonces, a través de eso es que se empezó a pensar de que tal vez todo esto se asociaba a lo que vendría a ser la deficiencia de algún factor que presentaba el otro paciente. En este caso, pues el transcripto que dicho paciente no es capaz de codificar por la mutación que se presenta. Entonces, ¿esto a qué llevó? Dijeron, bueno, si yo tengo un paciente con síndrome de Horler que es incapaz de producir X transcripto, pues administrémosle plasma de un paciente que no tenga síndrome de Horler, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? 3 días después de la administración de 50 cc de plasma de pacientes sanos, disminuyeron los mucopolisacáridos de estos pacientes. Además, aumentaron los productos del metabolismo de estos, es decir, los productos del catabolismo de los mucopolisacáridos, y además se experimentó una resolución clínica transitoria. Una vez se suspendió el plasma, a los 5 días, una regresión de los patrones bioquímicos a un estadio patológico y además una regresión clínica, es decir, los pacientes volvieron a estar clínicamente pues enfermos. Posteriormente, esto llevó nuevamente a más estudios, ¿sí? Este estudio también pretendía evaluar pues lo que vendría a ser la transfusión de leucocitos en niños con mucopolisacaridosis tipo 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué se evaluó? Se evaluó la presencia, además de, como ya lo vimos en la leucodistrofia metacromática, la presencia de los gránulos metacromáticos. ¿En dónde? En los leucocitos, como ya lo observamos. También esto se realizó pues porque los leucocitos tienen unas propiedades catabólicas sumamente mayores a otro tipo de células, como lo pueden llegar a ser los fibroblastos, etcétera, y demás. ¿Qué se observó? Que en la transfusión de leucocitos principalmente, en contraste a la transfusión de plasma, como se observó en el estudio anterior, una resolución
transitoria, como se observó, sin embargo, una disminución 4 veces superior en los valores bioquímicos en comparación al estudio anterior. Es decir, si yo anteriormente tendría una disminución de 5 nanogramos de mucopolisacáridos en plasma, por la transfusión de plasma, en este caso en la transfusión de leucocitos, yo iba a tener una disminución de 20 nanogramos en plasma de los mismos. Esto dándonos a entender de que las propiedades catabólicas de los leucocitos iban a ser un foco terapéutico el día de mañana para estas enfermedades innatas del metabolismo. Posteriormente, esto es el primer reporte de un trasplante de médula ósea, el cual, como pueden observar, pues no fue ayer, pero pues tampoco es que haya sido hace demasiado tiempo. Y esto se reportó el 3 de octubre de 1981 y se realizó en un infante de 1 año de vida con enfermedad de Horler. Antes del trasplante de médula ósea, este paciente tenía una actividad enzimática equivalente a cero, es decir, era tan poco activa la enzima encargada de catabolizar los mucopolisacáridos que era indetectable de forma, pues, en patrones bioquímicos. Y lógicamente, al tener una tan poca habilidad pues para catabolizar dichos productos del metabolismo, tenía una clínica sumamente marcada debido al acúmulo de dichos productos. Posterior al trasplante, ¿qué pasó? El paciente tuvo una resolución clínica y además de esto el paciente tuvo una actividad enzimática en parámetros normales de un paciente sano. Y a través de eso es que ya se estableció el trasplante de médula ósea como un foco terapéutico para este tipo de trastornos. Entonces, en un momento ahí. Listo. Entonces, lo que acabamos de ver es en enfermedad de Horder, pero entonces, ¿esto qué? Pues cómo funciona la leucodistrofia metacromática. Bueno, entonces algo muy importante y es que el efecto terapéutico de esto depende de algo. ¿De qué? De los síntomas. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante y es que si yo tengo un paciente ya clínicamente equivalente para una leucodistrofia metacromática, es muy poco probable de que el trasplante de médula ósea sea efectivo pues, de forma terapéutica para esta enfermedad. Sin embargo, si mi paciente es asintomático y yo conozco de la condición y realizo un trasplante, estoy haciendo el mejor abordaje terapéutico posible para dicha enfermedad. Y ustedes dicen, bueno, esto no se hace acá, pues lo ideal es que a futuro se haga, que como pueden ver hay lugares del mundo donde ya se está realizando, como lo es Alemania y Nueva York. Hay algo importante y es que a pesar de los trasplantes de médula ósea, los hallazgos en resonancia magnética continúan evolucionando y además de esto, se ha observado que en las células ya provenientes del trasplante, es decir, del donante, empieza a haber la presencia y la aparición de estos agregados metacromáticos. Sin embargo, es muy curioso porque es que a pesar de que persista la degeneración en la resonancia magnética y persista la aparición y el aumento de los agregados metacromáticos, los pacientes no se vuelven, pues no empiezan a ser clínicos, no desarrollan síntomas en ningún momento. Alternativas al trasplante de médula ósea, pues se ha reportado la transfusión pues, de sangre de cordón umbilical y de células mesenquimiales. ¿Qué pasa? Se define básicamente que el mejor abordaje terapéutico posible es el trasplante de médula ósea y de células mesenquimales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto se ha reportado, evita al 100% la aparición de la polineuropatía periférica en edades pues, ya tardías de la vida de estos pacientes. Entonces acá tenemos ya lo que vendría a ser un trasplante de médula ósea realizado pues en una paciente con forma adulta. ¿Sí? Entonces, antes del trasplante, lo mismo. La paciente presentaba una actividad enzimática equivalente a cero y un severo deterioro neurológico. Posterior al trasplante, hubo una resolución clínica y una actividad enzimática en parámetros normales. Pero ¿qué cambió? No solamente se trasplantó médula ósea, sino también se trasplantaron células mesenquimales. Entonces es sumamente importante no solo dar el trasplante de la médula ósea, sino también de este tipo de células, garantizando así, inclusive en las formas adultas de la enfermedad, una resolución clínica de dicha enfermedad. Ya por otro lado tendríamos lo que sería la terapia de reemplazo enzimático, la cual pues acá les tengo como que un estudio el cual se enfoca en abordar los retos terapéuticos en la actualidad de dicho enfoque terapéutico. Y es que a pesar de que este reemplazo enzimático ha mostrado pues diferentes resultados positivos en enfermedades neurodegenerativas,
como lo es la enfermedad de Gaucher, de Fabry, de Pompe y los diferentes tipos de mucopolisacaridosis, pues no ha mostrado resultados efectivos en la leucodistrofia metacromática. Esto debido a la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, hoy en día se están, digamos que, estudiando diferentes, pues, formas que permitan, pues, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a dichas enzimas, pues, para ingresar al sistema nervioso central. Pues que como pueden observar, esto no es que sea tan sencillo, ya que la barrera hematoencefálica, pues, si se hace una extensión de la misma, esto equivale a 18 metros cuadrados. Y en estudios, pues, de modelos animales, los resultados han sido, pues, si no es por decir que no concluyen nada, han sido poco concluyentes. Ya finalmente la terapia génica, tenemos diferentes tipos de enfoques terapéuticos. Tenemos los enfoques terapéuticos por vectores de adenovirus, por uso de retrovirus y por la terapia génica celular, siendo esta pues como que la más atractiva a futuro. Entonces, por parte de los vectores de adenovirus, se ha observado que este es, digamos que, el más eficaz, por así decirlo, entre estos, siendo entre el adenovirus y el retrovirus. ¿Por qué? Porque estos adenovirus, básicamente, pues por un lado, la administración de dichos vectores se da directamente al cerebro, ¿sí? O sea, es directamente la administración terapéutica al tejido cerebral. Y además de esto, estos adenovirus pues tienen un muy buen desplazamiento sobre los enlaces sinápticos del sistema nervioso central, permitiendo así una mayor diseminación pues del vector terapéutico que se está dando en el paciente. Hoy en día los estudios pues, que tenemos enfocados a dicho abordaje terapéutico se encuentran en fase 1 y 2, es decir, pues falta evaluarlos en humanos, por lo tanto, pues aún no tenemos una eficacia pues totalmente garantizada para este enfoque terapéutico. Sin embargo, algo positivo es que existen una infinidad de serotipos del adenovirus, lo cual pues digamos que a nosotros como clínicos, también como terapéuticos, investigadores, nos da una gran viabilidad pues para el día de mañana enfocarnos en alguno de estos serotipos, el cual pues posiblemente sea el más apto para dar dicho enfoque terapéutico. Por parte del uso de retrovirus, pues suelen ser también, digamos que eficaces, sin embargo, pues esta disminuye en contraste al uso de los adenovirus. Entonces, básicamente lo que se da es una transducción genética a través del uso de fibroblastos, los cuales pues una vez son infundidos en el paciente, pretende que estos fibroblastos comiencen pues ya a expresar lo que sería la disulfatasa tipo A con una actividad normal. Este ha mostrado pues ya resultados positivos de transducción, es decir, de una síntesis adecuada de dicha enzima en estudios in vitro, permitiendo así lo que sería pues una buena mielinización de células de Schwann y oligodendrocitos en dichos estudios. Sin embargo, al igual que en los estudios por adenovirus, hace falta estudios in vivo. Finalmente, ya la terapia génica celular, pues esto básicamente es el trasplante de células modificadas genéticamente, las cuales pues están modificadas per se para expresar la enzima deficiente, la disulfatasa tipo A o la saposina tipo B. Y lo que se ha demostrado es que estos pacientes en quienes se realiza este trasplante llegan a expresar un 33% los valores de actividad normal enzimática en sistema nervioso central, 100% en riñones y 800% en vaso y médula ósea. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá les traigo este estudio nuevamente, que es como una joya terapéutica para dicha enfermedad. Y es que esto ya se realizó. Fue un estudio pues que constaba de 9 pacientes, 8 pacientes asintomáticos y un paciente sintomático. A estos pacientes se les realizó quimioterapia, pues previa al trasplante, ¿para qué? Para generar una destrucción de todo el sistema hematopoyético de estos pacientes. Se realizó ya el trasplante, pues, de células modificadas genéticamente. ¿Y qué pasó? 2 años después se hizo una evaluación imagenológica, también por biopsia y por clínica de estos pacientes. En 3 de 9 pacientes, la dismielinización no evolucionó nada, pero nada en esos 2 años. En 5 de los 9 pacientes, inclusive empezaron a expresar nuevamente mielina, es decir, remielinización. En 1 de 9 pacientes, que era el paciente sintomático, no hubo cambio alguno. Y en 8 de 9 pacientes hubo una mejoría clínica significativa. Pero aquí hay algo que hay que especificar y es que a pesar de que el paciente sintomático no haya remielinizado, este paciente, como pueden observar, no presentó ningún cambio y eso no necesariamente es algo malo. El que el paciente no haya presentado un cambio, es decir, que este no comenzó a presentar
o a continuar su deterioro clínico. Por lo tanto, de cierta forma, a pesar de no haber parado la desmielinización desde el sentido imagenológico, en la clínica esta paró de expresarse o continuar su expresión. Esto es una terapia pues sumamente tentativa para el día de mañana ser tal vez la primera línea pues en caso de que se esté en un país con los recursos para dicha enfermedad. Entonces el pronóstico de esta enfermedad pues es muy variable, ¿cierto? Depende de qué. Pues por un lado, esperen, las diapositivas se les está pasando de un lado a otro. Sí. Listo, ahí paró. Bueno, ya. Entonces, tiene una alta variabilidad y esto depende principalmente del país donde usted esté, de las ayudas diagnósticas que usted tenga, también de que usted esté en un lugar donde tenga pues los medios terapéuticos disponibles para abordar la enfermedad, etcétera. El pronóstico depende totalmente de la clínica. Como ustedes debieron de haber observado, el pronóstico es muy diferente en una forma infantil tardía a una forma adulta. La infantil tardía presenta síntomas piramidales, extrapiramidales, frontales, de todo tipo, mientras que la tardía, la adulta, es principalmente síntomas frontales, siendo lógicamente mucho más pues, de mal pronóstico la infantil tardía, debido a que esta inclusive pues, requiere una gastrostomía debido a la apariencia de la musculatura de la ilusión en los pacientes. También el pronóstico pues depende también de los costos, de los alelos, que como ya les mencioné, pues estos son los que determinan qué variable de la enfermedad llegue a expresar el paciente. En nuestro medio es malo, pues en vista de que no hacemos ningún tamizaje neonatal y es una enfermedad pues que no es que se tenga muy en cuenta. Sin embargo, esto tampoco pues es de reprochar en vista de que al ser una enfermedad tan poco común en nuestro medio, pues lo lógico no es que todos los clínicos estén pues como que atentos a que un neonato pues tenga una posible leucodistrofia metacromática, no sería el enfoque realmente adecuado. También, pues como ya hemos visto, es una enfermedad pues, que tiene un alto grado de dependencia debido a las intervenciones pues, que inclusive se realizan en estos pacientes y que en la mayoría de ellos pues, el desenlace final es la muerte. Y listo, muchachos, eso sería todo. Qué pena ya haberme extendido con el tiempo, pero pues me pareció muy importante pues como que haberles detallado la parte de la historia